Era el cumpleaños de Isabel. La había invitado a un restaurante elegante, pagué todo, incluso le compré un regalo. No esperaba mucho en cuanto a agradecimientos, porque la gratitud nunca había sido su fuerte, pero tampoco esperaba que me destrozara por decir algo que no le gustaba. Yo había hecho todo lo posible para que su día fuera especial, pero ella no pensaba igual. No pude aguantar más y lo dije de nuevo, a pesar de que sabía que no me iba a gustar la respuesta. No puedo ayudar más con la hipoteca. Dejé mi trabajo. Isabel me miró sorprendida, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Carlos, mi hermano, soltó una risa burlona. Era evidente que pensaba que todo era una broma. Yo, en cambio, sentía como la frustración se apoderaba de mi pecho. A pesar de que todo lo que había hecho por ellos no parecía ser suficiente, ellos no lo entendían. Los últimos 8 meses los había pasado pagando la hipoteca de mi madre. No solo eso, cada mes le enviaba dinero extra, porque Isabel siempre decía que la familia tiene que ayudarse. Era su frase favorita, y la sacaba siempre que necesitaba algo. Carlos, como siempre, la apoyaba, especialmente cuando se trataba de su propio dinero. Durante todo ese tiempo, había estado enviando 500 euros al mes para la hipoteca, y a Carlos le había dado 4.000 euros para sus cursos de superación personal. Decía que estaba invirtiendo en su futuro, pero nunca veía un esfuerzo real de su parte, ni libros, ni certificados, ni evidencia de que estaba trabajando en mejorar. Solo escuchaba excusas vagas, mientras él seguía esperando que yo pagara todo. Y yo, como siempre, era el responsable. Siempre había sido el que sacaba buenas notas, el que trabajaba mientras estudiaba, el que conseguía empleo nada más terminar la universidad. Nunca pedí ayuda porque sabía que no la recibiría. Pero cuando comencé a ganar un buen sueldo, sentí que me obligaban a seguir ayudando. Al principio no me molestaba, porque pensaba que ayudar a mi familia era lo correcto. Pero pronto empecé a sentir que ya no era una ayuda, sino una obligación. Carlos, por su parte, no hacía más que aceptar todo lo que le daba, sin mostrar ni un poco de gratitud. Y si alguna vez me negaba, Isabel comenzaba a recordarme todo lo que ella había hecho por mí, dándome esa presión emocional que tanto odiaba. Mi vida parecía girar en torno a satisfacer sus expectativas, sin importar si me agotaba por dentro. Lo peor de todo fue que nunca reconocieron el sacrificio que había hecho por ellos. Cuando me vi en una situación donde finalmente decidí dejar de pagarles, todo se vino abajo. Cuando les dije que ya no podía continuar, no me creyeron. Isabel me miró como si le estuviera diciendo una mentira, mientras Carlos intentaba hacerme sentir culpable por querer hacer algo por mí mismo. Les había estado cubriendo durante tanto tiempo, y ahora me pedían más. Pero había llegado un momento en que no podía más. Tenía derecho a mantener mi dinero, a vivir mi vida sin tener que cargar con sus problemas. Y esa fue la razón por la que renuncié a mi trabajo. Porque ya no iba a ser el cajero de la familia. Ellos tenían que aprender a valerse por sí mismos. Carlos reaccionó de manera predecible. Intentó hacerme sentir culpable, como si fuera el villano de la historia. «Vas a dejarnos tirados», me dijo. Isabel me miró de manera desafiante, sin entender lo que estaba haciendo. «¿Cómo vas a dejarnos sin tu ayuda?», me preguntó, como si hubiera roto alguna regla no escrita. Al principio, no entendían que había llegado al límite. Creían que todo seguiría igual, que yo continuaría siendo el que pagaba, el que resolvía sus problemas. Pero al dejar mi trabajo, todo cambió. Mi madre no estaba dispuesta a aceptarlo. Creía que tenía derecho a que yo siguiera cubriendo todo por ella. El silencio que siguió a mi declaración fue lo más aterrador. Isabel me miraba como si hubiera cometido una traición imperdonable. Carlos seguía riendo, sin tomarme en serio. Yo me sentía atrapado, con el peso de las expectativas de ambos sobre mis hombros. Mi madre siempre había usado el dinero como una herramienta de control. La familia tiene que ayudarse, solía decir. Pero lo que ella realmente quería decir era que yo tenía que seguir ayudándola, sin importar lo que sucediera en mi vida. A lo largo de los años, había dejado que me explotaran emocional y económicamente. Siempre me aseguraba de que su hipoteca estuviera cubierta, les enviaba dinero adicional para sus gastos, y lo hacía sin pensarlo 2 veces, como si fuera una obligación natural. Pero, finalmente, me di cuenta de que todo eso no me estaba llevando a ningún lado. Ellos no apreciaban lo que hacía, solo querían más. Decidí que esa vez sería diferente. Ya no estaba dispuesto a seguir siendo su fuente de ingresos inagotable. Sabía que mi madre no lo entendería,
pero no podía seguir sacrificando mi vida por su comodidad. Así que tomé la decisión de dejar mi trabajo. No podía seguir ayudándoles, no de esa forma. «Te has vuelto egoísta», me gritó Isabel, como si fuera un niño malcriado que se negaba a compartir sus juguetes. Carlos se rió, pero ya no tenía ganas de reírme. Me había cansado de ser el saco de boxeo emocional de mi familia. Yo estaba en el proceso de construir mi vida, y ya era hora de que empezara a cuidar de mí mismo. Me levanté de la mesa con una sensación de alivio. No me importaba lo que pensaran de mí. Si querían que siguiera ayudándoles, tendrían que aprender a hacerlo por su cuenta. Y si no les gustaba mi decisión, bueno, esa era su responsabilidad. Pasaron 2 semanas sin saber nada de ellos. Era el silencio más largo que había tenido en años. Durante ese tiempo, mi vida comenzó a mejorar. Ya no tenía que preocuparme por llamadas interminables ni por mensajes llenos de culpa. Podía concentrarme en mí mismo, sin las constantes demandas de mi madre y hermano. Sin embargo, sabía que la paz no iba a durar. Sabía que en cualquier momento recibiría una llamada, y así fue. Una mañana, cuando la siguiente fecha de pago de la hipoteca estaba a punto de llegar, mi teléfono sonó. Era mi madre. Respondí, aunque sabía que sería para presionarme. «¿Dónde está el pago de la hipoteca?», me preguntó, sin siquiera saludarme. Me quedé en silencio un momento, observando el techo. Sabía que lo que quería escuchar era lo que siempre decía, que volviera a ayudarles. «Ya te lo dije», respondí finalmente. «El último pago lo hice hace un mes. Ya no voy a ayudarte más». Isabel no parecía entender la seriedad de mi decisión. Empezó a reír, como si todo fuera una broma. «Pensé que solo estabas enfadado, pero me di cuenta de que estás hablando en serio, estás haciendo una tontería». Luego, en un intento desesperado, me lanzó la última amenaza que tenía: «Si no nos ayudas, alguien más lo hará. Mi novio está dispuesto a ayudar». Mi estómago se retorció. No sabía cómo reaccionar. ¿De verdad pensaba que eso me iba a impresionar? «¿Quién es tu novio?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Se llama Manuel», respondió ella, como si eso explicara todo. Yo nunca había conocido a ese tal Manuel, y no me importaba mucho saberlo. Lo único que me preocupaba era que, al parecer, mi madre había encontrado a alguien dispuesto a intervenir en su lugar. No me sorprendió que ella tuviera un novio. Había tenido muchas relaciones antes, todas cortas y sin compromiso. Sin embargo, esta vez era diferente. Manuel quería involucrarse de una forma que yo no podía aceptar. Esa misma tarde, Manuel apareció en mi puerta. No sabía si reír o ponerme serio. Estaba tan cansado de que mi madre usara a otras personas para manipularme. Pero Manuel parecía decidido a hacerme cambiar de opinión. Y lo peor de todo era que parecía estar dispuesto a usar cualquier medio para lograrlo. «Necesitamos hablar», me dijo cuando abrió la puerta. No lo invité a entrar. Ya sabía por dónde iba todo eso. «¿Tu mamá te mandó aquí para amenazarme?», le pregunté. Él se cruzó de brazos, se mostró tranquilo, casi demasiado tranquilo, y me dijo: «Tu madre está muy molesta. Ella necesita estabilidad, y tú eres la única persona que puede ayudarla». Mis ojos se entrecerraron. Estaba harto de escuchar lo mismo una y otra vez. ¿Desde cuándo mi vida se había convertido en un problema de ellos? Mi futuro, mis sueños, mis deseos, todo había quedado relegado a un segundo plano mientras ellos continuaban pidiendo más y más. «Es hora de que empieces a pensar en lo que realmente importa, Rodrigo. Tu madre necesita tu ayuda», insistió Manuel. Yo ya estaba decidido. Si pensaba que iba a seguir permitiendo que mi madre me controlara, se equivocaba. Estaba dispuesto a dejar atrás todo eso. Pero lo que no esperaba era que las cosas fueran a empeorar aún más. El tono de Manuel se volvió más serio, más amenazante. Vi cómo sus ojos se estrechaban mientras me observaba fijamente. Sentí la presión aumentar, pero ya estaba decidido. No iba a seguir siendo su fuente inagotable de dinero. No importaba lo que me dijeran, no podía seguir permitiendo que mi madre y mi hermano me manipularan. «No me importa lo que tú y tu madre piensen, Manuel. Ya he tomado mi decisión. Y no voy a cambiarla», le respondí con calma, sin moverme de la puerta. Su expresión cambió. En lugar de la actitud tranquila de antes, ahora se veía algo incómodo, como si no hubiera esperado una resistencia tan firme de mi parte. «Sabes que lo estás complicando todo, ¿verdad?», dijo,
su voz grave. Tu madre está pasando por mucho, y no me importa lo que creas, pero tú eres el único que puede ayudarla ahora. Si no lo haces, las cosas van a empeorar. Mi madre siempre había sido experta en hacerme sentir culpable. Su manera de manipularme era sutil, pero efectiva. Sin embargo, en ese momento, algo en mí se rompió. Ya no quería ser su salvavidas. Sabía que si no tomaba un paso firme, mi vida seguiría girando alrededor de sus demandas, de sus problemas. Pero el simple hecho de que Manuel se metiera en mi vida de esa manera me hizo cuestionar aún más mis decisiones. Lo siento, pero no voy a ayudarte más, dije finalmente, y lo vi dar un paso atrás, como si no supiera cómo reaccionar. No me sorprendió que estuviera molesto. Sin embargo, lo que vino después me dejó helado. Entonces, si no me ayudas, voy a hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que lo hagas, dijo, y por un segundo, pensé que estaba bromeando. Pero el tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Me estaba amenazando, y eso era algo que no iba a permitir. Cerré la puerta de golpe, y mientras lo hacía, sentí un nudo en el estómago. Todo esto me estaba afectando más de lo que quería admitir. Me había cansado de ser la persona a la que todos recurrían para solucionar sus problemas. Y el hecho de que Manuel se metiera en mi vida solo me confirmaba que tenía que cortar esos lazos de una vez por todas. A pesar de todo, no pude evitar pensar en lo que había dicho, voy a hacer lo que sea necesario. No sabía qué podía significar eso, pero no me gustó. Estaba dispuesto a ir más allá solo para presionar a mi madre para que yo cediera. No me importaba lo que intentara hacer. Ya había tomado la decisión. Esa noche, mientras me sentaba solo en mi salón, algo me hizo mirar por la ventana. Vi mi coche estacionado en el garaje, y fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. La luz de la calle iluminaba el neumático delantero izquierdo, y al acercarme, vi que estaba pinchado. «¿Qué diablos?», murmuré para mí mismo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a subir por mi cuerpo. Pero eso no fue todo. En la parte de la puerta, justo encima del tirador, había un gran rasguño, como si alguien lo hubiera hecho con una llave. No hacía falta ser muy listo para entender quién estaba detrás de todo eso. Mi respiración se aceleró mientras intentaba mantener la calma. Miré alrededor, pero no había nadie. Sin pensarlo, tomé el teléfono y marqué el número de mi madre. «¿Qué has hecho?», le pregunté, intentando controlar mi ira. «¿De qué hablas?», me respondió con voz ligera, como si no tuviera ni idea de lo que estaba pasando. «Mi coche», dije entre dientes, «¿lo has dañado? ¿Por qué lo hiciste?». Un silencio incómodo se apoderó de la llamada, y por un momento, no dijo nada. Al final, me respondió con tono burlón, «Bueno, tal vez ahora entiendas lo que significa realmente la familia». Las palabras me quemaron, pero no me sorprendieron. Era la misma actitud manipuladora que había escuchado tantas veces antes. Mi madre nunca había sido buena para aceptar que había llegado a un límite. Siempre encontraba una forma de hacerme sentir que la culpa era mía, incluso cuando yo había sido el que había estado cubriendo todas sus deudas. ¿Es eso lo que has hecho? ¿Mandaste a Manuel a hacerme esto?, le pregunté. Su risa se escuchó del otro lado de la línea. «Si no puedes manejarlo, entonces ¿quién más lo hará?», me dijo, su tono ahora frío y calculador. «Es tu responsabilidad». Mi mente estaba en ebullición. Sabía que esto ya no era solo una cuestión de dinero, sino de control. Mi madre había cruzado una línea, y lo peor de todo era que me estaba obligando a estar involucrado en su drama una vez más. Sentí como la furia comenzaba a invadirme, pero también sabía que debía mantener la calma. Lo que mi madre y Manuel no comprendían era que no podía seguir siendo la persona que siempre cedía. Por años, había estado al servicio de sus caprichos, cubriendo sus necesidades sin pensar en mí mismo. Y todo para que, al final, me tratara como si fuera un objeto más, disponible cuando ella lo necesitaba. Decidí que era hora de poner fin a todo esto. Dejé el teléfono en la mesa, me tomé un momento para respirar hondo y calmarme. No podía seguir permitiendo que me controlaran. No podía seguir siendo el banco personal de mi madre ni el chivo expiatorio de todas sus frustraciones. Pasaron unos minutos hasta que decidí hacer algo. Tomé mi abrigo y salí de casa. Estaba tan enfadado que casi ni pensaba en lo que hacía, pero sabía que no podía quedarme ahí, esperando a que las cosas empeoraran aún más. Mientras caminaba hacia el coche, el pensamiento de dejar todo atrás empezó a rondarme la cabeza con más fuerza. Pude ver mi coche dañado. El rasguño en la puerta seguía allí como una señal de que las cosas ya no podían seguir como antes.
Subí al coche, encendí el motor y arranqué. No sabía a dónde iba, pero sabía que no quería regresar a esa casa ni a esa vida. Necesitaba cortar los lazos de una vez por todas. Conducí durante más de una hora, sin rumbo fijo, hasta que llegué a un pequeño parque en las afueras de la ciudad. Estacioné el coche y me quedé allí, mirando al vacío. Me sentía atrapado, pero también liberado al mismo tiempo. La presión que había sentido durante tanto tiempo empezaba a disminuir, aunque no tenía claro lo que haría a continuación. Solo sabía que no podía seguir así. El teléfono volvió a sonar, pero no quise contestar. Era mi madre, seguro. Pero esta vez, no tenía ni ganas de escucharla. No quería escuchar más excusas ni manipulaciones. Tenía que tomar el control de mi vida, por fin. Después de unos minutos, el teléfono dejó de sonar. Mi corazón latía fuerte, pero ahora no sentía miedo. Solo sentía una extraña sensación de alivio. Al final decidí ir a un hotel cercano. No estaba dispuesto a volver a casa esa noche, y necesitaba tiempo para pensar en lo que iba a hacer. Pasé el resto de la noche allí, aislado, solo con mis pensamientos. Sabía que todo lo que había hecho hasta ese momento no era suficiente. Había dejado que mi madre y mi hermano me manipulaban durante demasiado tiempo. Ya no podía seguir ignorando mis propios deseos y necesidades. A la mañana siguiente, decidí que iba a regresar a casa solo para dejarlo todo claro. Tenía que enfrentarme a ellos de una vez por todas y poner fin a la manipulación. No quería que mi vida siguiera siendo una pesadilla económica y emocional. Ya había dado demasiado. Cuando llegué a casa, me sorprendió encontrar la puerta abierta. Me pregunté qué estaba pasando, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Me senté en el sofá, esperando. La tensión en el aire era palpable. Había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Minutos después, mi madre apareció en la puerta. ¿Dónde has estado?, me preguntó, mirando por encima del hombro. Ya no te debo nada, mamá. No voy a seguir enviando dinero. Lo he dejado todo claro, le dije con firmeza. Se quedó en silencio por un momento, sorprendida por mi respuesta. Pero no tardó en volver a su vieja rutina de manipulación. ¿Cómo puedes hacerme esto? Te he dado todo, te he criado, te he apoyado y ¿esto es lo que haces? Lo que me has dado, mamá, es manipulación. Y eso se terminó. No soy responsable de tu vida ni de tus decisiones. Ya he hecho todo lo que podía hacer, y no voy a seguir alimentando esta situación, le respondí. Vi cómo su expresión cambiaba. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara de esa manera. Pero no iba a ceder. Ya había sufrido demasiado y ya no podía seguir siendo su fuente de apoyo económica. Aquel día cambiaron muchas cosas. Sabía que mi vida nunca sería igual, pero también entendí algo fundamental: al final, mi felicidad no dependía de ellos, sino de las decisiones que yo tomara para cuidarme a mí mismo. Durante los días siguientes, mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había sucedido. Mi madre y mi hermano no podían creer que realmente los hubiera dejado. Estaban acostumbrados a que siempre cediera, a que fuera yo quien se sacrificara una y otra vez. Pero ahora las cosas habían cambiado, y mi decisión los había dejado en shock. La casa estaba más tranquila de lo que había estado en mucho tiempo. Mi madre no me llamaba, y ni siquiera mi hermano se acercaba para pedir algo. La presión que había sentido por años parecía haberse esfumado, aunque en su lugar sentía una profunda incomodidad. No sabía qué hacer con todo ese espacio vacío, ni cómo manejar lo que estaba sucediendo. Por otro lado, mi exnovia me había contactado para preguntarme cómo estaba. No sabía qué decirle, ya que aún me sentía atrapado entre la culpa de no estar ayudando a mi madre y el alivio de haber tomado, finalmente, el control de mi vida. No quería seguir metido en esa guerra constante, pero, por otro lado, me preocupaba si mi familia se quedaría sin nada. Sin embargo, al final supe que no era mi responsabilidad. Una noche, mientras estaba sentado en mi pequeño apartamento, me llegó un mensaje de texto. Era de mi madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿De verdad vas a dejarme a mi suerte? Lo leí varias veces antes de darme cuenta de lo vacías que sonaban sus palabras. ¿Cuántas veces más había hecho esto en el pasado? ¿Cuántas veces había utilizado la culpa como una herramienta para manipularme? Decidí no responder. Ya no estaba dispuesto a seguir el juego. Mi vida debía ser mía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando las riendas de mi futuro.
Estaba comenzando a adaptarme a esta nueva vida, a disfrutar de la calma que me había faltado durante tanto tiempo. El día siguiente pasó rápido, como la mayoría de los días últimamente. Trabajaba a tiempo completo, pero lo hacía sin la presión de que todo lo que ganaba fuera para mantener a mi familia. No había deudas, no había constantes solicitudes, no había más sentirme culpable por no poder satisfacer todas sus demandas. Empecé a hacer cosas por mí mismo, a retomar hobbies que había dejado de lado por años. Poco a poco, las cicatrices que había dejado esta relación de dependencia comenzaron a sanar. Comencé a salir más, a conocer gente nueva, incluso me uní a una pequeña comunidad de arte en la ciudad. Ya no me importaba tanto lo que mi madre o mi hermano pensaran de mí, porque entendí algo importante. Mi vida no debía ser definida por sus expectativas o sus problemas. Tenía derecho a vivir para mí mismo, a buscar mi felicidad. Una tarde, mientras caminaba por la playa en Santa Mónica, el sol empezaba a ponerse. Las olas rompiendo suavemente contra la orilla me daban una sensación de paz y calma que nunca había experimentado. Por fin, entendí que todo lo que había hecho hasta entonces no me había permitido disfrutar de lo que realmente era importante para mí. Estaba en el lugar correcto, haciendo lo que necesitaba hacer para sanar. Sin embargo, no pude evitar que una llamada entrara en mi teléfono mientras estaba allí. Miré la pantalla y vi que era mi hermano. Dudé un momento antes de contestar. Hola, Rodrigo. Mamá está realmente mal. No sé si esto lo puedas entender, pero ella sigue esperando que le pagues la hipoteca. Ya sabes lo que te dijo, que era la última vez. Lo interrumpí. No pienso seguir con esto, Carlos. Ya lo he dicho. Ya no soy la persona que solo ayuda sin recibir nada a cambio. Mi vida ha cambiado, y no voy a volver a esa dinámica. Lo siento. Silencio. La llamada se cortó después de unos segundos. Me quedé mirando el mar, respirando profundamente. Ya no tenía miedo de tomar decisiones difíciles, ya no me sentía responsable de todo. Ya había hecho mi parte, y ahora era momento de seguir adelante. El futuro era incierto, pero una cosa era segura, estaba en el camino hacia la libertad. A medida que pasaban los días, la calma parecía apoderarse de mi vida. Ya no tenía que estar preocupado por la presión de mi familia. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de Barcelona, lejos de las expectativas que me habían estado aplastando durante años. Cada mañana, disfrutaba de mi café mientras veía el amanecer, escuchando el sonido de las olas desde la distancia. Finalmente, pude encontrar algo de paz en mi vida. Conseguí un empleo que me permitía vivir de manera sencilla, pero suficiente para cubrir mis necesidades. Dejé atrás los trabajos que me agotaban mentalmente, y comencé a disfrutar de lo que realmente me hacía feliz. Pasó un mes desde que tomé la decisión de irme, y en una tarde tranquila, me encontraba sentado en el parque, viendo cómo el sol se ponía lentamente sobre el mar. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, rompiendo la calma de la tarde. Era un número desconocido. Lo ignoré al principio, pero algo dentro de mí me dijo que debía atender. Al contestar, escuché la voz de mi hermano, Carlos, al otro lado de la línea. «¿Hola?», dije con cautela. Hubo un largo silencio antes de que Carlos hablara, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, dijo. «Mamá está perdiendo la casa, Rodrigo». Mis ojos se fijaron en el horizonte mientras una sensación de indiferencia comenzaba a invadirme. Era la misma historia, la misma manipulación que había estado enfrentando durante tanto tiempo. Recordé todos esos momentos en los que mi madre y Carlos me hicieron sentir responsable de sus problemas. «Está bien, Carlos», respondí de manera tranquila. «Lo siento, pero ya no es mi problema». No hubo más palabras de mi parte. Colgué el teléfono, bloqueé el número de mi hermano y regresé a mi rutina. No era indiferencia lo que sentía, era simplemente el fin de un ciclo. Me había liberado de una carga que nunca debió haber sido mía. Mi vida no tenía que estar marcada por las demandas constantes de los demás. Por primera vez, estaba en control. Estaba en un lugar donde ya no me sentía obligado a resolver los problemas de las personas que nunca me habían dado lo que necesitaba, ni siquiera un poco de agradecimiento. Ya no importaba lo que dijeran. Ya no importaba que me llamaran egoísta o lo que pensaran de mí. Yo estaba tomando las riendas de mi vida, y por fin podía decir que me sentía libre.